Católica fue subyugante, fue a la fuerza, fue islamizado. El cristianismo nunca es a la fuerza, eso es islam, sometimiento. ¿Por qué? Porque España había convivido con el islam, había estado sujeto al islam, así que el catolicismo de alguna manera se islamizó y eso fue lo que nos trajeron, un catolicismo islamizado. De ahí entonces toda la subajación, maltrato, vejación y todo lo demás que se dio hacia los pueblos conquistados como México y todos los de América Latina. Entonces la religión se vio desde una perspectiva inapropiada. La religión gobernaba absolutamente todo, quebró muchos platos y los platos rotos los estamos pagando nosotros los evangélicos, que como iglesia evangélica nunca nos hemos metido a la política y nunca hemos cometido esos errores. Y lo más tremendo es que no queremos cometerlos. Y por no querer cometerlos, tampoco estamos dispuestos quizá a hacer cosas que debemos hacer. No es tanto, no quiero plantear solo mi pensamiento, quiero que sea un diálogo, quiero que sepan que el pensamiento, la posición de cada uno es igualmente importante que la mía. Lo que usted piense, aquí hay pluralidad, aquí hay gente, unos más políticos, otros menos políticos, pero todos son políticos, especialmente en su calidad de líderes, porque la política se trata del bienestar de la gente. Entonces, todos queremos el bienestar, no queremos ser enlazados con la mala política, ¿verdad? De corrupción, de robo, de extorsión y eso, pero la política es el ejercicio más humano, más humanamente o más socialmente humano que existe y debe desarrollarse bien. Como que nos hemos impuesto a que se desarrolla tan mal que preferimos alejarnos de ellos. Estoy muy consciente de que somos una iglesia que nació en 1932 en Obregón, Sonora, y aquí en uno de los estados de este territorio, o sea, nació en este territorio, bueno, más bien en el territorio noroeste sur ahora, antes era uno solo, y somos una iglesia que nace pues siendo perseguida, no tenía mucho para preocuparse por asuntos políticos. Ahora como línea pentecostal, nuestra preocupación han sido los pobres, los necesitados, el marginado, y para nosotros la salvación del alma y la eternidad, por supuesto, lo consideramos más importante que todo lo demás. No digamos que no nos interesamos en todo lo demás. Una iglesia realmente sin economía se dedicó a predicar y creer que Dios podía sanar y hacer milagros. Y hemos sido una iglesia que ha visto milagros con el pobre, dándole prosperidad de una generación muy, muy pobre que vive en un basurero. En la iglesia de Dios somos testigos de que para la segunda, tercera generación, los hijos o los nietos están yendo a la universidad y eso es producto, sí, del desarrollo mexicano, pero también producto del evangelio, que prospera una familia cuando se corta el alcoholismo, cuando se corta la violencia intrafamiliar, cuando disminuyen ese tipo de conductas de autodestrucción, entonces se empieza a generar desarrollo y a romperse los ciclos de pobreza. Eso lo ha hecho el evangelio. Pero al mismo tiempo, ustedes saben, también aceptamos el rol que el gobierno, las leyes de nuestro país nos asignaron y nos asignaron un rinconcito. Nos dijeron, vete a un rincón, enciérrate en tus templos y de ahí, si es posible, no salgas. Los que más salíamos éramos nosotros haciendo campañas, ¿verdad? Al aire libre, porque nos faltaban templos, ni siquiera teníamos lugares amplios donde tener campañas, así que las hacíamos en los parques. Y entonces, como dijo Pedro, no teníamos ni oro ni plata, así que lo que teníamos ofrecíamos y era orar por los enfermos o creerle al Señor por milagros entre mucha gente muy pobre. Éramos una minoría de las minorías y por ende el interés por gobernar o por política no se dio. En el siglo XX crecimos de hecho como una iglesia política. A lo mejor no sé en qué momento hay que estudiarlo. El pentecostalismo no tuvo, no que no los tuvo, no los alentó intereses políticos. Pudiéramos decir que fue el Espíritu Santo quien nos guió. Yo creo que fue acertado, me parece que fue acertado que la iglesia evangélica pentecostal del siglo XX, sí, siglo XX,
fuera cuidadosamente una iglesia apolítica. O sea, que dijimos, zapatero a tus zapatos, la iglesia no se mete en política, no va a levantar una voz contra el gobierno, aunque el gobierno esté matando niños, ¿verdad? Aunque se levante Herodes o Faraón y estén haciendo matanzas de niños por miles o por millones, como está ocurriendo hoy con el aborto. Entonces la iglesia debe permanecer callada y silenciada porque se le asignó un rol de silencio, ¿verdad? Calladita te ves más bonita y en tu rinconcito ahí quédate. Y lo que vayas a hacer, hazlo encerradito en tus templos. De alguna manera las leyes mexicanas nos asignaron ese rol, el ministro no puede votar ni puede ser votado. Ya lo de poder votar se nos dio, pero nos han dejado a los ministros como ciudadanos de tercera clase, porque nos están limitando derechos que todo ciudadano debe de tener. Si nos lo quitaron a nosotros, pues que se lo quiten también a los que dirigen a otros grupos, ¿verdad? Que se lo quiten a los notarios, que se lo quiten, no sé, pero solo nos los quitaron a los ministros religiosos. ¿Por qué? Por eso les digo que estamos pagando platos rotos que nosotros no quebramos. Es por los excesos de la Iglesia Católica, que gobernó, que dirigió de una manera cacique y de una manera inapropiada y tuvo sus excesos, ¿verdad? No es una crítica hacia la Iglesia Católica ni hacia la historia de México. Amamos nuestra historia, queremos aprender de ella, pero solo quiero recordarles de dónde venimos. Nosotros venimos de ser una iglesia apolítica en el siglo XX. La pregunta es si en el siglo XXI, ante las nuevas realidades, la primera realidad es que las reglas del juego cambiaron. La segunda realidad es que ya no somos tan poquitos como éramos antes. Ahora somos una minoría preponderante capaz de inclinar balanzas aún en las elecciones. Número tres, hoy tenemos liderazgos, nuestra gente está más estudiada. En aquel tiempo hasta le decíamos a nuestros hijos 50, 60, 70 años atrás que no fueran a la universidad porque se los iba a llevar el diablo y menos que estudiaran derecho, ¿verdad? Porque se iban a desviar y a ser corruptos y que no estudiaran psicología porque se iban a poner más locos de lo que ya estaban. Entonces, nosotros fuimos una iglesia que nació con muchos cuidados, cuidados extremos, como cuando un bebé nace siete mesino o nace con limitaciones de salud, pues entonces los cuidados son intensivos, son extremados. Así nacimos como iglesia. No queríamos arriesgar que la iglesia se perdiera por asuntos secundarios. Así como Pablo tampoco se puso a predicar en el imperio no a la esclavitud, sino que le siguió a Jesús y hizo declaraciones de que no había ni esclavo ni libre, que en Jesús todos éramos libres, pero tenía que hablarle al esclavo y decirle, oye, atiende a tu amo, no lo mires mal como los demás. Si al amo le decía, si el esclavo que tienes es cristiano, trátalo como hermano, ámense entre ustedes. No se metió del todo en el imperio a estar peleando una lucha, escogió su lucha. No quiere decir que no le interesó, no quiere decir que no dejó ciertas semillas, pero escogió su lucha. En el siglo XX, la Iglesia de Dios y el resto de iglesias hermanas escogen su lucha y deciden que la arena política, que no están listos para subirse a ese ring. Y les digo, las reglas del juego cambiaron. Hoy estamos viviendo situaciones que no se vivieron en el siglo XX, como lo es la ideología de género y toda la promoción del Estado que se está haciendo a través de leyes, donde nos están metiendo goles directos contra la humanidad, contra la creación, directos contra la vida, contra la familia y contra las libertades fundamentales que incluyen creer en la Biblia y predicar la palabra de Dios. La pregunta es, en un tiempo nuevo como este, nos vamos a quedar de brazos cruzados y seguiremos siendo la iglesia que no se mete en nada de política, que no acepta que sí hay un rol bíblico, que sí hay un rol social que se le fue asignado para gobernar. Bueno, tenemos una historia política, pero estamos en una nueva temporada, estamos en un nuevo siglo y en un nuevo milenio. Son consideraciones. Ya no somos minoría. Hoy somos la Iglesia de Dios, una iglesia con 3,000 congregaciones pequeñas en el país, pero estamos en todos los estados. Y eso no es para gloriarnos, sino es para sentir responsabilidad. Lo que pasa en el país también es responsabilidad nuestra. En el siglo XX pocas veces levantamos la voz contra los males sociales. Tampoco quisimos decir nada. Si estaban matando mujeres, si mataban niños,
si perseguían a los de color, si había racismo, si había cualquier cosa, nosotros nunca levantamos la voz en general, porque escogimos nuestras batallas también. Entonces no quisimos meternos ahí. Creímos que eran vericuetos que nos iban a hacer más daño. Pero les digo, estamos en un nuevo tiempo. La pregunta es si seguimos en silencio en cuanto a los males sociales, en cuanto a la justicia social, si será que Dios nos va a demandar en cuanto a la justicia social, el bienestar del prójimo y el servicio al prójimo en temas que vayan más allá de la salvación del alma y de la salvación eterna. Si la iglesia está para operar en el aquí y en el ahora, y si es cierto lo que Jesús dijo, que venga tu reino y que se haga tu voluntad como en el cielo, también en la tierra, y si es cierto lo que la Biblia dice, que todos los profetas que aparecen en la Biblia tuvieron un contacto con gobernantes, trabajaron con gobernantes, fueron consejeros de gobernantes, a veces se les opusieron a los gobernantes, pero nunca desarrollaron su profetismo lejos de los gobernantes. Si hoy somos llamados a ser profetas de manera particular, o digamos que nadie de nosotros tiene un llamamiento profético, pero como iglesia, la iglesia tiene una identidad profética, o sea, tiene que vivir a la luz de un reino venidero, tiene que reconocer y reclamar y señalar los males de su tiempo, y tiene que abrir un espacio para alguna manifestación presente del reino futuro. O sea, tiene que haber manifestaciones del reino y de justicia y del reino, o de la justicia del reino. Y la primera y más importante manifestación es cuando un pecador se arrepiente. No hay nada más justo para Dios que un pecador se arrepienta, que una persona cambie su vida y tenga la oportunidad de vivir lejos del yugo de Satanás. No hay cosa más justa. Pero eso no quiere decir que a Dios solo le importemos en razón del arrepentimiento y de irnos al cielo, porque si no ya no estaríamos aquí. Si no, nosotros no oraríamos por milagros económicos, no le pediríamos alimento al Señor, no le pediríamos economía, no le pediríamos un milagro material, porque entenderíamos que a Dios no le interesa nada de eso. Pero ustedes y yo sabemos por el evangelio que Jesús encarnó, que a Dios todavía le importa el hambre del hambriento, la desnudez del desnudo, la enfermedad del enfermo, el aislamiento de los desechados, del leproso, y todas las necesidades del ser humano, y que nuestro evangelio, el que realmente creímos, realmente es un evangelio completo. Es un evangelio que responde al cuerpo, al alma y al espíritu. Es un evangelio holístico, es un evangelio integral. Estoy hablando desde las perspectivas teológicas más básicas, más fundamentales, desde nuestra historia y el rol profético y el rol de los profetas en la Biblia. Y termino diciendo con este preámbulo que como Iglesia de Dios en América Latina, la visión 2030 está compuesta por 5 cosas que están en nuestra mano como los 5 dedos. Y el primero de los macroobjetivos o áreas es misional, es misiones, que tiene que ver con evangelismo, discipulado y plantación de iglesias. El segundo es formativo, formación, todo lo que tiene que ver con la educación, el desarrollo educacional, la preparación, tanto de los ministros como de los laicos. La tercera tiene que ver con lo que hemos conocido como DIF, desarrollo integral de la familia, misiones, formación, familia. Pero el cuarto, el más difícil de manejar, lo pongo en este dedo, se llama incidencia público y social. Y el quinto tiene que ver con ministros, con todo el ministerio y todo lo que hacemos, el desarrollo, el bienestar del ministro. Entonces, la Iglesia de Dios en América Latina, como Iglesia de Dios, entendemos que ha llegado la hora de una nueva incidencia público y social. Es parte de nuestros macro objetivos. Queremos crecer en esta década en eso. No quiere decir que ya respondimos al cómo, no quiere decir que sabemos cómo. Vamos a tener que hacer, como dice el cantante, camino al andar. Pero quiero asegurarles que hoy por hoy, de manera oficial, de manera intencional y visionaria, la visión conjunta de América Latina en sus 5 objetivos básicos que están aquí en nuestra mano, el cuarto objetivo se llama incidencia público y social. Y por eso queremos hablar de una nueva incidencia público y social en la Iglesia de Dios. No quiere decir que no lo hemos hecho. La pregunta es cómo debemos hacerlo mejor.
Entonces, en esta nueva incidencia pública y social, creo yo que por lo pronto tenemos 4 niveles. El primer nivel que hemos venido haciendo de toda la vida y que tenemos que mejorarlo se llama incidencia social o acción social, ayuda humanitaria. Y por eso es que tenemos en este territorio, es uno de los preponderantes y modelos, porque tenemos casas hogares, centros de rehabilitación para mujeres, centros de ayuda para la mujer. Tenemos desde ministerios de acción social o de ayuda social no estructurados, cuando uno va y le da de comer a alguien porque se le ocurrió, lo vio y le partió el corazón, hasta ministerios sociales semiestructurados y otros estructurados o tan estructurados como lo es una casa hogar para crear la vida entera de una persona, de un niño, de un joven, de un adolescente. Entonces la iglesia va y reparte, como iglesia repartimos tortas, damos de comer, atendemos indigentes, atendemos a migrantes y gracias a Dios todo eso en el noroeste norte lo tenemos. Súper estructurado, medio estructurado, semiestructurado, no estructurado, la iglesia siempre está haciendo acción social, ayuda humanitaria, porque hemos venido entendiendo que es parte del evangelio, no es un colon, no un apéndice del evangelio, y también sabemos estratégicamente que si no le das pan al hambriento no te va a escuchar el mensaje que le vayas a dar, así que el mensaje tiene que ir completo. Sé que son cosas que ya sabemos, pero estoy poniendo las bases para poder entrar en la incidencia pública. Entonces, tenemos primero una incidencia social, primer nivel de incidencia pública y social, una incidencia social. Tenemos un segundo nivel que apenas estamos explorando y desarrollando, se llama capellanía. La capellanía es incidencia social y pública. Sí le da pan al hambriento, sí le da cobijo al desnudo, pero ya empieza a hacer gestiones en ámbitos de gobierno, en estructuras sociales, con policías, con bomberos, empieza a dar la palabra, empieza a regalar Biblias, empieza a ministrar al reo, al enfermo en el hospital. Estamos hablando que la capela de la capellanía se extiende para cubrir el frío, la necesidad y lo apremiante de las personas. Es una gestión muy linda, es un segundo nivel de incidencia público y social o una segunda forma. Una tercera forma, todo ha sido muy nuevo. Siempre hemos hecho capellanía, pero Ricardo Figueroa, que quizá esté por acá, es nuestro líder a nivel nacional, uno de nuestros pastores del territorio, y su trabajo tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia es majestuoso. Tenemos cientos de capellanes y la mayoría son de iglesias hermanas dirigidos por la organización de capellanía que dirige nuestro querido Ricardo. Entonces, segundo nivel de incidencia público-social. Tercer nivel de incidencia público y social es la lucha vida y familia. Ninguno de los primeros 3 que he mencionado tiene que ver directamente con política, pero ya empieza a rozar. Ya la capellanía empieza a tener tratos con gobernantes, a tener tratos con el presidente municipal, a tener que visitar un diputado. Y la lucha vida y familia, la red de vida y familia, mi esposa dirige en el movimiento evangélico la red de vida y familia en cuanto a las mujeres a nivel nacional, de forma interdenominacional, y un servidor colabora como representante de la Iglesia de Dios en el comité ejecutivo, digamos, de Iniciativa Ciudadana por la Vida y la Familia. Desde el 2016 fuimos convocados por el presidente Enrique Peña Nieto a una lucha y un despertar. Como les digo, a lo mejor esto no pasó en el siglo pasado, pero en el nuevo siglo de pronto vemos a un presidente de la República de un partido de centro derecha decir que ahora vamos, digamos, a sodomizar toda la nación. Y entonces nosotros reaccionamos, ¿verdad? Al menos reaccionamos. Si no somos proactivos o accionamos, al menos reaccionamos. Y de esa reacción del 2016 para acá, los grupos Vida y Familias, tanto católicos como evangélicos y de cualquier otro tipo, se han venido consolidando. Entonces tenemos la acción social, tenemos la capellanía, tenemos
la lucha vida y familia, y cada uno de ustedes saben que a lo mejor eso no está desarrollado en sus congregaciones, que usted todavía no ha dado una cátedra de eso, que usted no ha corrido el primer taller y curso de vida y familia, y hasta el segundo, que no le ha regalado a sus líderes un libro sobre vida y familia, o sobre la vida, o el aborto, o sobre capellanía. O sea, es tan nuevo, ya organizado y estructurado, que todavía estamos desarrollándolo. Pero a la vez que estamos desarrollando estos 3 niveles, porque el primero se está estructurando como no lo habíamos hecho en el ayer, sobre todo este último año, detonó un curso y se estructuró en cada territorio. Estoy hablando de acción social. Luego la capellanía ya opera en algunos territorios, como en 15 ciudades de nuestra iglesia. Y luego tenemos vida y familia, que opera también en un buen número de estados a través de sus diferentes brazos. Y finalmente, mis hermanos, estamos hablando de incidencia pública, una nueva red de incidencia pública que ya es con más trato con gobierno y con trato incluso con candidatos. Es algo que apenas de manera incipiente pues está naciendo. Es algo que va a requerir varias cosas. Va a requerir que laicos sean empoderados y que sean los laicos líderes con interés en este sentido, que creemos que Dios ya ha puesto mucho interés en el pueblo de Dios, lo hemos verificado, que ellos sean los que guíen. Yo anhelo el día en que cambiemos las leyes en México y nos pongamos a la par con el resto de América Latina, porque México es prácticamente el único país que le prohíbe a los ministros ser votados, además de Cuba y medio así en algún otro país, pero en términos generales, en la mayoría de América Latina, un ministro puede ser votado. Hay iglesias que tienen pastores que están siendo legisladores. No solo posiciones de gobierno, nosotros no tenemos limitada la gestión pública, o sea, usted puede ser el encargado del DIF, usted puede ser el encargado de Sedesol, eso no está limitado para nosotros. Tan hemos creído que no debemos tener nada que ver con el gobierno, que nunca hemos pensado que al menos la esposa del pastor sea la síndico municipal, ¿verdad? Porque sentimos que está muy fuera del ministerio y que no, que sería como dar un paso atrás, como lo hemos dicho en el llamado, o que alguno de nuestros hijos, ¿verdad? Decimos nosotros, pues prefiero que mi hijo sea un pastor predicador que a que sea un político. Pero bueno, las cosas están cambiando, los vientos soplan de diferentes lados, y así como a veces nosotros decimos, no, yo nunca he creído en los panderos, y de pronto mis hijas están tocando pandero y ni modo, he tenido que cambiar un poquito mi perspectiva. Así también nos está pasando con cosas que son muy nuevas, como la participación en una nueva red de incidencia pública. Esto apenas se está gestando, apenas se está desarrollando, ¿no? Bien, dicho esto, sé que habría muchas preguntas y las primeras de ellas las voy a hacer yo. Así es que voy a preguntar. ¿Saben ustedes? En 3 días son las elecciones en México, y ¿saben ustedes cuántas posiciones se estarán jugando en este? Pueden responderlo en el chat, ¿eh? Trabajemos el chat. ¿Cuántas posiciones de liderazgo se van a intercambiar o se van a poner en México en estas elecciones dentro de 3 días? Si alguien sabe, puede ponerlo, ¿eh? Muy bien. Bien, vamos a votar por 21,000, casi 22,000 candidaturas. ¿Saben? No que vayan a cambiar todos, pero todos tienen que volver a jugar. Los 500 diputados, 300 de elección popular y 200 pluris van a cambiar en los diputados federales, en el Congreso. Más o menos, más de 1,000 alcaldías. Y luego, muchos diputados locales, también más de 1,000 diputados locales. Más o menos así están los números. Cuando usted quiere saber cuántos candidatos están jugando para algún puesto de elección, usted tiene que multiplicar eso por 8. Alguien haga la multiplicación.
de los 22,000, 21,000 posiciones, multiplíquelo por 8, 2 por 8, 16, y estamos hablando de más o menos 160,000 candidatos en el país. 160,000 candidatos. De esos 160,000 candidatos, ¿sabría usted cuántos? Estamos hablando que va a haber 1,690 diputados, van a cambiar en los 30 congresos locales. ¿Y sabe usted cuántos de esos candidatos son pro vida? ¿Y cuántos son declaradamente antivida de los candidatos que tenemos? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Se vale decir, sea o no. Básicamente, mis hermanos, muy, ¿cómo se dice? Muy pretenciosamente, podemos hablar de un 10% en base a números que tenemos, los grupos que estamos dirigiendo, los movimientos pro vida, estamos observando, y en base a esos observatorios estamos hablando de no más de un 10%. Incluye los que lo han dicho, incluye los que no lo han dicho, ¿ok? Los que calculamos que también son pro vida. Estamos hablando de un 10%. Son las elecciones históricas más grandes que tenemos en México, las elecciones más grandes de la historia, pero también son las elecciones con menos candidatos pro vida de la historia, un 10%. Y con más candidatos antivida de la historia, abiertamente y declaradamente LGBT y pro feminismo, estamos hablando de un 30%. Y entre el 30 y el 10 hasta el 40 y un 60% entre azul y buenas noches, que nos dejan en la interrogante a la hora de las luchas, si se van a inclinar por un lado o por el otro, y que también nos dejan una opción de trabajar con ellos para buscar que se inclinen hacia la vida. Muy bien. ¿Saben ustedes hasta dónde los partidos están respetando su doctrina y cuerpo filosófico? Porque hoy decimos nosotros sabemos que en México existe realmente, y eso es, no voy a inventar nada ni voy a juzgar nada, voy a decir solo información que es como de todos conocida y que puede estar en las redes y que es verificable. Nosotros sabemos que en México, en nuestra nación, existe una partidocracia o partitocracia, o sea, que no gobiernan personas, gobiernan partidos. Eso ya nos pone en guardia, ¿no? Entonces nosotros decimos, ¿quién está gobernando ahorita? No, pues el PRI, no, pues el PAN, no, pues Morena, ¿verdad? Entonces sabemos que el partido gobierna, o sea, que sus intereses pesan mucho sobre sus candidatos o sobre los gobernantes que salieron o que son extraídos de ellos. Pero la pregunta es, ¿hasta dónde los partidos respetan su doctrina y su filosofía? Yo quiero que ustedes expresen, comenten, dejen esa pregunta allí, piénsenla y digan si los partidos realmente se decantan por la derecha, por la izquierda, por el centro, de manera muy clara, o no es así. Les iba a poner un PowerPoint con opciones múltiples, pero no me di el tiempo de escribir eso, pero aquí les estoy haciendo las preguntas. Ahora, esos son los partidos. Los partidos respetan su propia doctrina o se la saltan, o la mercan, o la negocian, o la guardan, o la esconden. La otra pregunta es, ¿hasta dónde los candidatos mantienen lealtad a su partido hoy en día? ¿Hasta dónde mantienen lealtad hacia el partido, su cuerpo de gobierno, y hasta dónde a la filosofía de su partido? ¿Será que los candidatos que nacieron en el PRI, pues la mayoría siguen en el PRI? Y los que nacieron en el PAN, la mayoría siguen en el PAN. Y los que nacieron en el PRD, la mayoría siguen en el PRD. ¿Qué pasa con eso?
Quiero ponerlo como base para el diálogo, el rato que vamos a tener de diálogo, a lo mejor los últimos 30 minutos. Eh, ¿Dónde queda la iglesia ante esta realidad que acabo de decir? ¿Qué sí podemos hacer en calidad nosotros de ministros o iglesias que representamos? De acuerdo con la ley, ¿podemos reunirnos con candidatos o estamos violando algún artículo? ¿Podemos nosotros promover el voto, que la gente vaya a votar y que haga un voto razonado conforme a sus convicciones bíblicas, o estamos quebrantando la ley? ¿Podemos promover algún candidato en particular en calidad de pastores en el templo o en algún discurso público? ¿O podemos promover algún partido nosotros como ministros de manera pública, declarada o por escrito, o quebrantamos las leyes? Ahí están esas preguntas. Una pregunta más. Necesitamos reflexionar y platicar del tema y hablar de sus propios candidatos y de la situación en cada estado. ¿Qué es un candidato pro vida, según nosotros? Muy pentecostalmente les voy a preguntar, ¿cuál es la evidencia inicial de que un candidato es pro vida? Porque nosotros hablamos de la evidencia inicial del bautismo con el Espíritu Santo y la pregunta es, ¿qué nos da evidencia, qué evidencia que un candidato va a proteger la vida y la familia? ¿Cuál sería la primera evidencia? ¿Cuál sería la segunda? Y entonces, como nos preguntamos también pentecostalmente, si el hablar en lenguas es evidencia inicial del bautismo, pues ¿cuál es la evidencia final y contundente? ¿Cuál es la evidencia contundente de que un candidato va a proteger la vida y la familia? ¿Qué tipo de acuerdos podemos tomar con candidatos? ¿Qué tipos de acuerdos? ¿Qué sí, qué no? ¿En qué términos o bajo qué intercambio, si vamos a intercambiar algo? ¿Podemos intercambiar votos? ¿Podemos intercambiar oraciones? ¿Podemos intercambiar dinero? ¿Podemos intercambiar por cosas materiales? Juguemos un poquito a la realidad. ¿Qué pasa si en tu estado, de los 5 u 8, porque para gobernador se registran 8 y vienen quedando 3, 4, ¿verdad? Y de los 3, 4, tú sabes que 2 de ellos mayormente tienen posibilidad de ganar, 2 o 3. Normalmente son 2, pero pueden ser 3. Y siempre hay sorpresas. ¿Qué tal si de los 2 candidatos que tienes en tu estado, y fíjense que ya les dije que es la etapa y las elecciones y la justa con menos candidatos pro vida de la historia? Y a lo mejor ustedes ya están pensando y diciendo, ah, caray, pues con esa realidad, yo realmente lo que debo decirle a la iglesia es que ni vayan a votar, ni comprometan su voto porque van a votar por puros antivida, y que más vale pues más vale que digan aquí corrió que aquí quedó, ¿verdad? Entonces no participemos en las obras infructuosas de las tinieblas y entonces podemos con estas realidades sentirnos animados a decirle a nuestra gente que ni salgan a votar, porque su voto se va a ir hacia gente mala o hacia gente comprometida con la muerte o con LGBT y los postulados feminazis. Así que si tú tienes dos candidatos antivida, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Pastor, tú en calidad de ciudadano, ¿por quién vas a votar? Y si la gente te pregunta, pastor, ¿y por quién voto? Si los dos que vemos aquí, nadie firmó por la vida y además su historial y su perfil nos dicen que son antivida. Tenemos los dos posibles ganadores y el tercero igual y el cuarto igual. O sea, no tenemos candidatos justos desde nuestra perspectiva. Bueno, ¿qué tal si entonces tuvieras dos candidatos pro vida? ¿Qué debemos hacer, iglesia? ¿Cómo debe ser nuestra participación, pastor? ¿Qué tal si tienes dos pro vida y una antivida? Dos pro vida y una antivida. ¿Qué tal si tienes un pro vida
en tercero o cuarto lugar contra los antividas. ¿Por quién vas a votar? ¿Hasta dónde podemos comprometernos con un candidato que no es pro vida porque sabemos que él va a ganar? ¿Qué tipo de compromiso sí podemos hacer porque él va a ganar? O pongamos en balanza, tenemos un pro vida que va en quinto lugar y una antivida que va en primer lugar, y entonces tranquila y pacíficamente votamos por el quinto lugar y nos olvidamos de todo lo demás, o buscamos tener un acercamiento con quien va a ganar, pero que sí podemos tratar con él, digamos, si aceptamos tener acercamiento y que sería apropiado, porque empecé diciéndoles que los profetas se acercaban a los gobernadores, quien quiera que fuera. Y en la Biblia tenemos hombres y mujeres de Dios, del pueblo de Dios, aunque fuera porque fueron conquistados, los tenemos trabajando en el gobierno de hombres y mujeres injustos, de Jerjes, Nabucodonosor, Ciro, Artajerjes, en los imperios de Media, de Persia, de Asiria, de Siria, en los imperios de Faraón, de Egipto. Tenemos a hombres y mujeres de Dios trabajando con ellos. Es más, las murallas y la reconstrucción del templo, de los templos de Jerusalén tan importantes, se construyeron con dineros impíos que dio Artajerjes a Nehemías. La muralla del pueblo de Dios, la cobertura del pueblo de Dios se construyó con dinero que dio Artajerjes o Jerjes, no recuerdo cuál de los dos, Artajerjes creo, en el tiempo de Nehemías. Fue una gestión de Nehemías, si ustedes saben cómo hemos hablado de Nehemías. Y el segundo templo, el último templo, lo construyó Herodes. Y era un tremendo arquitecto, ¿verdad? Pero válgame, ¿quién era Herodes? Entonces, o uno de los Herodes, ¿verdad? Porque son varios, pero el Herodes el Grande, yo creo, porque era el arquitecto fuerte que le construía a Roma. Entonces, mis amados hermanos, estas son realidades. ¿Qué vamos a hacer ante nuestra realidad? Tenemos un desafío muy grande. Aquí nos dan ganas de meter la cabeza al suelo y no sacarla y elevar la bandera de que somos una iglesia política, con todo el fragor del siglo XX, ¿verdad? Honrando nuestra historia, nada de política en la iglesia, que no se toque nada. Y entonces tenemos grandes desafíos, ¿verdad? Tenemos grandes, grandes retos. Algo está ocurriendo. Salen periódicos, me ha tocado ver periódicos en México y fuera de México, en América Latina, que dice así: los evangélicos deciden la elección en tal estado. Así. Los evangélicos hoy, dicen los no cristianos, tienen la capacidad de unidos hacer que un candidato gane. O sea, los evangélicos, si lo deciden, pueden poner sus propios candidatos y sus propios gobernantes. Imagínese usted si eso es cierto. Yo no sé si eso es cierto, es mentira. Usted sabe cuántos evangélicos somos en México y cuántos podemos votar. Pero si fuera verdad, imagínense que realmente con el desarrollo, el crecimiento que Dios nos ha dado en el país, en lugar de estar criticando y solo oponiéndonos y solo renegando, nosotros pusiéramos candidatos nuestros para que demuestren que pueden gobernar sin corrupción, que pueden gobernar sin doblarse, que pueden gobernar de manera diferente. Y ya sé que usted me va a decir: sí, hermano, pero qué difícil. A lo mejor no hay un partido que los deje gobernar así. Bueno, si realmente tenemos el peso para poner gobernantes, lo podemos hacer sin partido. En general, sin partido no llegan a gobernar los gobernantes en México, pero no quiere decir que no se pueda. El 95% con partido y un 5% sin partido. Hoy, en estas elecciones, tenemos candidatos pro vida que van a llegar sin partido y van a ganar, porque hemos estado monitoreando eso. O sea, con candidatura independiente. No es la mejor vía, es una vía donde vamos a obtener muy poquito. Si queremos más, no puede ser esa la única vía. Si queremos gente que gobierne, tienen que entrar por los partidos. ¿Cuál de los partidos entonces podemos escoger? ¿Cuál está libre del progresismo y la agenda global? Mis hermanos, tenemos... Y el reto quizá más grande
El reto más grande que tenemos nosotros como iglesia, y lo digo yo no porque yo lo diga, sino yo hago eco de lo que está escrito y de lo que se dice. El reto número uno que tenemos como iglesia se llama apatía, se llama desinterés. Desinterés por la política, sí, pero juntamente con ello es desinterés por el bien social, por el bienestar social. Así que mis hermanos, yo puedo hablar con ustedes y platicar en base a realidades de estados, qué está ocurriendo evangélicamente, qué está ocurriendo en la política, qué está ocurriendo en candidatos en diferentes estados del país. Podemos platicar en base a realidades, pero me interesa que usted pueda preguntar desde su realidad, desde su estado, desde cómo están sus candidaturas y ser honestos. O sea, aquí si alguien ama el PRD, lo amamos de igual manera. Y si ama el PRI, lo amamos de igual manera. Ok, para que no es esto una reunión para polemizar, pero sí para que crezcamos en criterio político, que crezcamos en criterio de incidencia pública y social. Porque hoy por hoy es un reto que tenemos para esta década, crecer. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo crecemos? Si usted me pregunta a mí qué pienso, yo le puedo decir qué pienso. Si usted me pregunta cómo creo que esto se puede dar de la mejor manera, se lo puedo decir. Tengo mis propias ideas, pero mis ideas probablemente no son las más importantes, ni es más importante que lo suyo. Voy a responder preguntas y muy probablemente las voy a responder con documentos para que usted esté informado. Me interesa que esté informado. Me interesa que crezca en criterio. Me interesa que haga lo que sí puede hacer y no haga lo que no debe de hacer. Me interesa que rompa la apatía, me interesa que tenga intención, me interesa que cumpla su rol como un líder operante en su comunidad, me interesa que no tenga miedo, me interesa que aclaremos, porque la política se trata de mucha magia, de mucho truco, de mucha apariencia y de mucho engaño. Y por ende el uso de las redes de forma manipulante y triquiñuelo, tricky, está allí. Mucha información fake en las redes. Como quiera, tenemos una idea de qué está pasando en el país. Pero la verdad es que tenemos un reto muy grande. Le voy a decir en 1, 2, 3, 4 lo que yo considero que debe ser la incidencia pública y social en la iglesia de Dios. Número 1, abogo porque los justos gobiernen. Me parece que no lo digo yo, que lo dice la Biblia. La Biblia dice que cuando los justos gobiernen, entonces el pueblo se va a alegrar. Y si no vemos alegría en el pueblo, si tenemos un pueblo que se siente inseguro, que no siente paz, que se quiere ir a vivir fuera de México, que se siente atrasado, reprimido, subajado, bueno, eso tiene que ver con lo espiritual, pero también tiene que ver con lo social político. Abogo porque los justos gobiernen. Creo que no va a haber justicia sin justos. Y creo que el reino de Dios consiste en justicia, paz y gozo. Y que no hay paz sin justicia ni gozo sin paz. No hay paz sin justicia y no hay justicia sin justos. Y entonces la pregunta es, pastor, pues, ¿quiénes son los justos? Yo creo que necesitamos justos que emprendan a nivel de gobierno y que de eso se trata la incidencia pública. ¿Qué justos? Diría yo primero que sean evangélicos y evangélicos comprometidos, porque ya hemos tenido unos poquitos de evangélicos que no hemos criado para gobernar, no los hemos criado, no hemos tomado nuestro rol, nuestra parte. Es como el misionero que no lo preparamos, lo envía, digo, se va, ni siquiera lo enviamos, medio le damos una ofrenda y se regresa antes de tiempo y le truena y decimos nosotros, ya decía yo que no era. No, pues no es que no era, no hicimos la parte nuestra como iglesia. Por eso Pablo dice, ¿cómo irán si no hay quien vaya y les predique? Pero al final dice, ¿cómo irán si no hay quien les envíe? O sea, el problema es la iglesia que no quiere hacer su labor de enviar misioneros a los campos blancos y minados como este que se llama el gobierno. Entonces, yo abogo por justos que gobiernen. Creo que la iglesia los tiene que preparar. Para eso estamos creando una universidad, para criar polluelos, que puedan gobernar. Aguiluchos, pollos y aguiluchos que mañana sean águilas descalzas, ¿verdad? Pero que sean justos. En primer lugar, los evangélicos. Pero no tenemos ahorita evangélicos. Por eso le dije, usted va a ir a votar y no va a encontrar evangélicos prácticamente por ningún lado.
Están escasos en el gobierno porque nosotros no hemos querido enviarlos ni prepararlos. Entonces, bueno, cuando menos que sean creyentes católicos que creen en la vida y la familia, o ya de perdido un ateo o de cualquier eh, religión, ¿verdad? Que defienda la vida y la familia y las libertades fundamentales. Porque hay ateos que lo hacen. ¿Cómo puede ocurrir esto que los justos gobiernen? ¿Por dónde iniciamos? ¿Por dónde empezamos? ¿Cómo, cómo iniciamos en este tiempo donde quien gobierna se llama Morena y es de izquierda? ¿Esperamos a que vuelva a gobernar el PRI o el PAN para empezar a buscar meter justos en el gobierno? Son preguntas. Número dos, además de que los justos gobiernen, abogo porque intencionalmente nuestra iglesia cada día sea más socialmente responsable. Usted ya verifique si es bíblico o no. Que sea una promotora y defensora de la vida, de la familia y de las libertades y de toda justicia. Porque algunos piensan que cuando hablamos de vida, familia y libertades estamos siendo reduccionistas. No, porque esos puntos son representativos de la justicia, pero igual lo demás. Y como le preguntaron a Eduardo Verástegui, le preguntaba a Camilo y le dice, oye, pero tú apoyas a Trump, si Trump es, digamos que es un corrupto en el área financiera, no estoy diciendo que lo sea, pero algo así le dijo. Y le dijo Verástegui, mira, yo no cuido las manos de Trump, le dijo, pero a mí, con nosotros, con los Provida, él se comprometió por la vida, la familia, y si no tengo el 100 de lo que él es, si él no es un creyente, no es un evangélico, no es un católico, al menos tengo la parte de vida y familia y me doy por bien servido. Y si tengo a él, que me da lo más importante para mí, aunque no me den otras áreas, si tengo otro que me va a golpear la vida y la familia, ¿por quién crees que me voy a decidir? Algo así le respondió Eduardo a Camilo y aguantó Camilo, ¿verdad? En la entrevista. Entonces necesitamos una iglesia socialmente responsable, promotora y defensora de la vida, que participe en la democratización de la política, o sea, que solicite la rendición de cuentas de sus gobernantes, que sea gestora del bienestar social, que sea líder en sus temas de incidencia, cumpliendo su rol profético, que cumpla su propósito de traer gloria a Dios, que establezca lo inmanente, lo visible del reino de Cristo aquí y ahora, que gane las almas perdidas con creatividad y rapidez. Cuando una iglesia no tiene ninguna gestión social y de gobierno, pues no le dan permiso ni para pararse en el parque a predicar, pues. Ese es el detalle de no hacer la parte de incidencia pública. Entonces, hasta predicar se nos puede cortar y ya lo hemos vivido. Yo puedo hablar de algunos casos. Y entonces se trata de establecer el bienestar. Número 3 de las 4 o 5 cosas, creo que los cristianos deben de tener mayor y mejor participación ciudadana. Mis hermanos, no tenemos en la iglesia extraterrestres, tenemos ciudadanos de este mundo, del cielo, pero de este lado del cielo son ciudadanos terrenales de un país, de un estado y de un municipio, y tienen compromisos, responsabilidades, pero también tienen oportunidades para traer cambios. Y entonces necesitamos enseñarle a nuestra gente que tenga mayor participación social, incluyendo la del voto. Un voto razonado, un voto inteligente, un voto informado, un voto útil, un voto de resistencia, un voto de castigo, un voto cruzado. Hay muchos tipos de votos y en cada caso tenemos que aprender y enseñar a votar. Número 4, además de que los justos gobiernen, de que la iglesia sea intencionalmente, socialmente responsable más cada día, de que los cristianos en nuestra nueva incidencia pública cambien su cultura, conozcan, entiendan mejor su participación ciudadana, también se requiere en esta nueva cultura se requiere una nueva cultura de incidencia pública y social. Que nosotros los pastores tengamos más criterio político para no dejarnos engañar, porque por mucho tiempo con eso de que no somos políticos nos han vuelto botín político. Lo único que hemos sido ha sido engañados, hermanos. Y mientras cualquier gremio, sea el de maestros, de transportistas, sea campesinos, sea lo que sea, meten sus representantes en el gobierno para cuidar sus intereses, resulta que nosotros no tenemos ninguna representación. Siempre estamos tocando la puerta desde afuera, como cuando se cerró el arca de Noé, ábrenos Noé,
Y muchas veces usted y yo hemos sido testigos cuando tenemos necesidades muy, muy propias como ciudadanos. La iglesia tiene necesidades del predial, de que le llega un recibo de 300,000 pesos de predial. ¿Y dónde está tu gestión? ¿Dónde está la puerta abierta? ¿Dónde está quien va a luchar por lo que es justo para ti? No, pues hay que ir a tocar el arca de Noé cerrada, porque no hacemos lo que nos corresponde, no tomamos, abdicamos a nuestro liderazgo social. Entonces sí necesitamos pastores con mayor criterio. Eh, yo abogo de que haya un nivel donde los justos gobiernen, por supuesto, donde abogo por 3 niveles en el emprendimiento de gobierno. El primero es acercarnos al gobernante, quien quiera que sea, y buscar hasta dónde podemos trabajar con él en los términos donde no comprometemos jamás, jamás negociamos nuestros principios y valores. Pero se puede, lo digo porque lo he hecho en más de una ocasión. Y quien menos te esperas, Jerjes y Artajerjes, se disponen a bendecir la obra de Dios. Entonces, mis amados hermanos, creo que lo primero es acercarnos al gobernante quien quiera que sea, aunque sea la izquierda que esté gobernando como lo es hoy. Tenemos que acercarnos a regalar la Biblia, a orar y buscar generar relación y gestión. Número 2, creo que debemos ir metiendo justos que gobiernen, prepararlos y que cada vez todo lo que ya platiqué. Pero yo creo, número 3, que tiene que llegar el día en que se levante la canasta y la discriminación que hay hacia los ministros y se nos dé la oportunidad de también ser candidatos. Yo no quiero candidatura, no tengo un partido, no me interesa en ese sentido la política, pero yo creo que en muchos momentos de la vida un ministro puede hacer mayormente la diferencia como un justo que gobierne, porque lo estamos viviendo en otros países de América Latina. Lo digo con conocimiento de causa. ¿Por qué vamos a quedar discriminados? Es mejor que tengamos la opción y digamos nosotros, no, gracias, el Espíritu Santo no me guía a eso, no lo hago, punto, que no lo tengamos, porque entonces es una discriminación. Yo sé que no lo hemos visto como discriminación y en lo más profundo de nuestra conciencia hemos creído que eso es de Dios, que eso es lo bíblico y que la iglesia debe de mantener su espacio en un rinconcito. Termino con esta idea. Número 5, además de que los justos gobiernen, además de que la iglesia sea intencionalmente y socialmente más responsable, además de que los cristianos tengan una mejor y mayor participación ciudadana, inteligente, que los pastores tengan mayor criterio político. Número 5, mis hermanos, creo yo que los gobernantes tienen que aprender a respetar a las iglesias. Y ellos no van a aprender a respetar a las iglesias si no se los enseñamos. Si un gobernante llega contigo y te ofrece unas varillas y unos costales de cemento, o te ofrece construirte la iglesia y te saca los votos por eso, entonces nos están pervirtiendo, nos están torciendo. Si el gobernante, si es un intercambio y el gobernante sabes que va a promover lo malo, que va a ser antivida, que va a ser promotor del LGBT, hermano, debemos preferir quedarnos sin templo y sin varillas y sin nada. Y eso es lo que han hecho. Vienen de todos los partidos y cada con el que le da un poquito se va para todas partes, se diluye el voto y siempre estamos votando así por todos los partidos. Y no así, no hay acuerdos, no hay unidad. Y algo que está pasando en este tiempo, que empieza a haber acuerdos entre los cristianos y a veces entre cristianos y católicos para votos por la vida. Tanto, especialmente Baja California Norte, que están aquí algunos que lo están viviendo. Estamos intentando algo en algunos otros estados o los evangélicos están intentando algo. Y eso ya tiene que ver con avances de qué está ocurriendo en algunos estados. Pero bueno, muchas preguntas, puse por ahí en el tintero, muchos comentarios ya hice. Vamos a tomar un tiempo entonces para preguntas de ustedes y comentarios de ustedes. Dice, en Mexicali tuvimos reunión con los 3 candidatos punteros, se dialogó, posiciones, preguntas y respuestas. Me refiero a la gobernatura del estado. Muy bien, Manuel. Acá en Sonora tuvimos la oportunidad de reunirnos también con los 3 candidatos principales. Buenos días, Dios les bendiga. En la congregación hay mujeres que se acercan a preguntarme por quién deben votar. Fácilmente podría darles una respuesta fácil, pero me interesa más que decirles por quién votar, que se cree una conciencia en ellas en base a investigación, que sí puedo dar en base a ello y su relación espiritual formen un criterio que vaya más allá de intereses personales, intereses de reino.
Por ahí, Latinus, Loret de Mola trae algo, una presentación muy interesante. Voto Católico, Voto por la Vida, son páginas donde se dan observatorios de forma nacional, pero también hay estatales donde se empieza a poner vida y familia. Yo traigo aquí, por ejemplo, Baja California Norte, los que se promovieron por la vida, los que firmaron, y después, y por eso les hablé yo de la evidencia inicial y la evidencia final, porque algunos pueden firmar nomás por aparecer, ¿verdad? En estas páginas y confundir a la gente que sea pro vida. Muy bien, hermana. Creo, Juliana, que dio una buena respuesta. Hoy tenemos candidatos de nuestras iglesias en prácticamente todos los estados de aquí del norte. No sé si en Chihuahua, pero Sonora, Baja California Sur y Baja California Norte. La importancia de la incidencia pública y social, abogar porque los justos gobiernen, abogar porque la iglesia sea social, buscar, ok, la oficina está poniendo un resumen. Conrado, hoy nos reunimos con candidatos pro vida de Jalisco, ellos van con todo para defender la vida, excelente, excelente, excelente. Muy bien, abrimos el espacio para preguntas, hermanos, bajo este marco, bajo estas bases. Toda pregunta es bienvenida, estamos juntos ayudándonos a crecer en la incidencia pública y en una mayor conciencia y entendimiento como Daniel, por eso leí ese versículo, y generar un criterio más amplio, más completo, más claro, sin magia, o sea, sin engaños, sin trucos. Muy bien. Por ahí dejé muchas preguntas. A lo mejor usted quiere contestar alguna de ellas o que trabajemos con alguna de ellas. Bienvenido. Micrófonos abiertos. Karim, ayúdame a darle la voz a quien la pida. Correcto. Adelante, pastores, quien quiera agregar algo, comentar algo. Como bien lo dice el superintendente Julio, hay muchas preguntas acá en el aire y creo yo también que hay muchas dudas. Estamos en proceso electoral a días en el caso de Sonora. Entonces, adelante, quienes quieran agregar algo, abran su micrófono y los escuchamos. Puede ser lo más espinoso, porque vi ahí como en el chat de pastores estaba, oye, que no, que yo no voto por este, yo sí voto por aquel, pero no, pero tú. Ok, cualquier cosa, tráiganla aquí a la mesa y la platicamos. Adelante, el supervisor Conrado está levantando la mano. Adelante. Adelante, Conrado. Pastor, Dios te bendiga. Mira, precisamente hoy nos reunimos con los candidatos y hacía una pregunta: ¿usted cuándo o qué vamos a hacer para ver por quién vamos a votar? La idea, pues ahorita ya estamos a 3 días, ¿no? Pero la idea es conocer y hacerse parte de estos proyectos, de estos candidatos cuando están las campañas y estar con ellos, conocerlos más que nada. Hoy nos reunimos con los candidatos y ellos decían, ¿en qué momento nos perdimos? Dice, porque dejamos de defender lo importante, dice. Y yo podía participar con ellos y decirle, creo que hemos estado atendiendo cosas urgentes y lo urgente nos ha estado comiendo, pero no hemos hecho algo de lo que es importante. Siempre tras una montaña, siempre hay un gran valle, ¿no? Pero cuando está la montaña, cuando está el problema, andamos con todo, pero cuando estamos en el valle de descanso, descansamos y no hacemos nada, ¿no? Entonces, yo le decía, en el momento de descanso hay que comenzar a trabajar en lo que verdaderamente sí es importante, qué es lo que no nos va a generar ya problemas en el día siguiente, ¿no? Entonces, creo que los candidatos de aquí de Jalisco se han puesto la camiseta, aunque nos reunimos también porque un candidato está con la bandera del aborto, ¿no? Que él promueve aborto gratis, para todos y gratis. Entonces, por eso nos defendimos y ellos dicen, bueno, es que cada candidato dice defiende o quiere y trae su iniciativa. Nosotros los que estamos con ustedes, dice, estamos listos para defender y vamos con todo para defender la vida. Entonces, creo que como pastores necesitamos trabajar antes y en el momento de calma poder trabajar, no quedarnos y o ya perdimos o ya ganamos y descansar, no, darle con todo y seguir haciendo lo que sabemos hacer, defender la vida. Gracias, Conrado. Compartan qué les preocupa, qué es algo difícil
de contestar, de manejar. Estamos aprendiendo, es una etapa muy, muy nueva esta para todos nosotros. Tengámonos paciencia, incluso creo yo que en el proceso vamos a ir cometiendo errores, porque va a ser un poquito ensayo-error. Hay una pregunta en el chat, hermano Julio. Dice así, ¿qué piensa acerca de que la izquierda nos destruye culturalmente y espiritualmente y que la derecha nos destruye económicamente? En este sentido, ¿cómo podríamos identificar quién es pro vida? Ok, estoy de acuerdo con eso. No tenemos un partido, ni la izquierda ni la derecha nos dan el todo. Hay que aprender a trabajar con gentes de un lado y del otro, porque la izquierda socialista tiene postulados y tiene compromisos muy buenos con la gente, con el necesitado, muy cristianos si quieren, porque ya saben cómo es el social comunismo, todo eso, ¿verdad? Entonces son muy afines a nosotros. De hecho, que el comunismo es una filosofía en gran medida como muy cristiana. Si yo no conozco bien la 4T, pero si tú la ves, pues vas a encontrar Biblia ahí. Pues, por ejemplo, dice el presidente, no robar. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde han oído eso? No mentir. ¿Dónde han oído eso? Está en la Santa Torá, hermanos. Es parte de los 10 mandamientos. No engañar, ¿cuál es la tercera? No robar, no mentir y no defraudar. Entonces, el problema del comunismo no es su filosofía, sino su gente. Y al final la gente resulta que los ricos se quedan siendo ricos y el proletariado se queda abajo. Y el capitalismo, en todas sus vertientes, incluyendo la neoliberal, buena parte de su propósito es es el bienestar de la gente y lo ha demostrado. Nomás los excesos, la gente, la rapiña, el mal corazón. Entonces, la filosofía es importante como algo que te precede o sobre lo que te paras, pero aquí lo más importante son las personas, porque depende del corazón de la persona, le puede sacar brillo a la línea izquierda o a la línea derecha. Eso es lo que creo. Lo que más me llama la atención es la confusión que puede existir cuando se dice que la derecha es limpia. Y ahorita hay una campaña en contra de Morena, porque Morena es quien está gobernando, y entonces hay una campaña que dice todos contra Morena y con Morena nada, ¿verdad? Porque Morena lo está haciendo mal. Y no es que sea mentira, pero no es toda la verdad, porque los que están tirando la piedra de alguna manera sienten estar libres de pecado y no están libres de pecado porque el movimiento en México se detonó por el PRI, como lo pueden ver aquí. Esta es una noticia nacional y además lo vivieron, no se los tengo que contar. Así que, y si nos vamos a la historia un poquito más atrás, pudiéramos decir que con el gobierno de 80 años del PRI se aprendió a robar, a mentir, a defraudar y cosas como esas, ¿verdad? Ya hablando de la parte mala, por supuesto, México se ha desarrollado también gracias al PRI. Hay muchas cosas buenas que a lo mejor sin el PRI no las hubiéramos obtenido, con todas sus ideas, ideales, postulados y su gente buena que también tiene. Pero nada más que no nos confundan que lo antivida está solo de un lado. La verdad es que hoy por hoy todos tienen compromisos, ¿verdad? Ustedes saben cómo nos levantamos en esas fechas y déjenme la promoción de la agenda global, mis hermanos, quien estuviera gobernando la tenía que hacer. Eran compromisos, al parecer, de 2 presidencias atrás, así que no es un asunto que tenga que ver necesariamente con un partido. Claro, por la mentalidad y filosofía, un partido es más propenso hacia eso, pero no necesariamente. La realidad hoy en día es que al unirse el PAN, el PRI y el PRD, ustedes deben de saber que el PAN trae candidaturas LGBT y que el PRD, pues al igual que Morena, dentro de sus postulados está eso, y que el PAN y el PRI compraron eso en acuerdos firmados.
Les puedo poner aquí los acuerdos. Tenemos acuerdos, ¿verdad? Déjenme. Acuerdos firmados de parte de ellos. Así que, de acuerdo con lo que dice, eso es lo que les dije desde el principio, que la situación en la que estamos viviendo da como para meter la cabeza abajo o solo criticar, pero no arriesgar nada y no hacer nada. Que esa es la apatía a la que me referí, que creo que es el problema número uno que podemos enfrentar los cristianos. Adelante. Correcto. Hay una pregunta en el chat, pero también estaba el pastor Daniel Jaramillo levantando la mano. No sé si todavía quiera participar. Adelante, pastor Daniel. Hola, Dios los bendiga. Del tema que está comentando el pastor Julio, creo que es un tema muy interesante por la cuestión de que, al menos aquí en Chihuahua, nosotros tratamos de tener la mayor incidencia posible en la política. En mi caso, yo pertenezco al Consejo Interreligioso del Estado. Sí. Y pues en este aspecto estamos muy metidos en todo en este tema. Pero está el tema que está comentando usted, pastor, acerca de partidos y lo que representa el partido. Lo que hemos visto aquí, al menos en nuestra ciudad, es que tarde o temprano, si la persona es pro vida, pero se mete a un partido que no lo es o que ya libremente lo ha comentado que no es pro vida, tarde o temprano va a tener que cumplir la agenda del partido o lo van a hacer cumplir la agenda del partido. Al menos nosotros lo hemos notado aquí, lo que tuvimos que hacer aquí en Chihuahua o se tuvo que hacer es como una tipográfica donde pusimos a los partidos y luego lo que cada uno en su ideología tiene, hablando de vida, hablando de libertad religiosa, hablando de este tipo de temas. Y ahí le pusimos como con palomita cuáles sí, tachita cuáles no, porque al menos hemos notado nosotros por la experiencia que ya hemos tenido de años, que hay personas que son pro vida, pero estando en un partido que representa lo opuesto, tarde o temprano van a llevar a cabo esa ideología del partido y no tanto la de ellos. Entonces también aquí por eso es que es un tema importante que usted está mencionando, por la cuestión de que uno dice, bueno, entonces, ¿qué vota uno? ¿Partidos o personas? Y está esa dinámica ahorita muy fuerte, al menos aquí en la ciudad de Chihuahua. Es todo lo que quería decir. Gracias. Muy bien. Déjame ver si sí tengo abierto el micrófono. Sí, es parte de lo difícil. Sí es cierto, hemos tenido en el caso de Morena, el detalle con Morena es que Morena es quien gobierna ahora en la partidocracia. ¿Va a gobernar siempre? No, el pueblo decidió darle una oportunidad. ¿Y qué pueblo? El que nosotros tenemos en las iglesias. O sea, no sé si diría Andrés Manuel, el pueblo es sabio, también escúchenlo. Mientras nosotros no queremos a veces nada con Morena, nuestra gente está con Morena. ¿Por qué nuestra gente le quiso dar un voto de castigo al PAN y el PRI? Porque dicen, peor no podemos estar. Ustedes saben cómo ocurrió esto. Así que nosotros no podemos evitar que esta sea la temporada de Morena. Es muy probable que lo que pueda venir es la desilusión, porque el ser humano siempre está tratando de confiar en el ser humano y normalmente se va a desilusionar hasta que voltea a Dios, ¿verdad? Ustedes y yo sabemos que la esperanza de México no es Morena, sino es Jesucristo. Sin embargo, el pueblo está confiando en una nueva forma de gobernar y decidió darle, entre las negociaciones y todo, el pueblo decidió darle la oportunidad a Morena. Morena va a estar ahí no sé cuánto tiempo, a lo mejor solo este sexenio, a lo mejor 2, a lo mejor 3, ¿verdad? El PRI estuvo 80 años. ¿Cómo logró estar tanto tiempo? ¿O fue muy bueno o tuvo habilidades y aprendió a lograr quedarse? El PAN solo se quedó 2 sexenios y entonces ahora es la oportunidad de Morena. Déjenme toco el tema de Morena. Morena, o lo desechamos o buscamos trabajar con él. Digamos que se trata de Jerjes
que destripa gentes, que mata niños y que conquista pueblos y los arrasa. Pero hay que trabajar con él. Si él es el que está gobernando, por eso les di los postulados. Bíblicamente tenemos la primera incidencia que podemos hacer pública. El primer nivel es acercarnos al gobernante, quien quiera que éste sea, a menos que no nos reciba. Yo he vivido la experiencia, por ejemplo, de que los que no nos reciben son los del PRI. He vivido esa experiencia. En el caso de Morena, ni soy de Morena y no es mi interés ningún partido, solo estoy diciendo realidades. Morena gobierna ahora, nos guste o no. Y si ellos son los que gobiernan, tendremos que aprender a trabajar de alguna manera con ellos. Candidaturas. Morena es todavía un movimiento fresco, joven, y tiró una red muy amplia donde entran jaivas y hasta caballitos de mar, ¿verdad? Y némonas. Y la mitad de sus candidatos, a diferencia del resto de partidos, son candidaturas ciudadanas. Morena es el único partido que puede abrir espacios para candidatos o más ampliamente espacios para los demás. En el caso del PRI y del PAN, normalmente son grupos, cotos de poder de ricos, burgueses, de grupos pequeños que se reparten entre ellos y sus hijos. Y pocas veces, a menos que alguien se dispare con una fuerza social grande, lo van a usar, ¿verdad? Ahorita, por ejemplo, ayer, ustedes saben, metimos un gol por la vida en Campeche, porque una joven decidió como inmolarse en su candidatura, decidió entregar su candidatura, digamos, para poder hacer avances en vida y familia. Entonces, tenemos poquitos gente pro vida, pero que están dispuestos a hacer cualquier cosa. Y la verdad es que el PRI no quiere perder Campeche porque el líder nacional del PRI es de Campeche, era el gobernador, y en el afán de sostenerse allí están dispuestos a hacer cualquier cosa. Pero fue el mismo PRI el que la metió a la cárcel a ella por ser pro vida, a la chica del PES, a Nicteja. Entonces, eso está público, eso está en las redes, no es información privada, entonces me atrevo a recordarles. Ese es el detalle, que a lo mejor en el PRI y en el PAN no vamos a encontrar espacios, que lo hemos visto, no ha sucedido. Por eso hace rato les puse las candidaturas y pudieron ver del PRIAN, porque en Baja California se ha trabajado por mucho tiempo con el PAN, mayormente, ¿verdad? Que era el que gobernaba. Y tenemos mucho PES y también hay alguien de Morena por ahí, ¿verdad? Acá en Sonora se abrieron unas candidaturas vía Morena para gente cristiana que con buenos perfiles y que también traía abolengo, porque tampoco ponen a cualquiera, ¿verdad? Están muy peleadas todas las posiciones. Pero lo que yo quiero que ustedes capten, primero es que Morena está gobernando y debemos trabajar cerca de ella. Decidamos a qué distancia y cómo. Nunca vendernos y nunca vender nuestros principios. La realidad es que tenemos más candidatos con Morena, probablemente que con cualquier otro partido en el país, hablando de evangélicos. Que algunos los puedan correr ya ha sucedido. Es real lo que dice Daniel. Si podemos construir con otro partido, qué mejor. Pero si no, ¿qué te queda? Y lo digo porque algunos de los candidatos evangélicos los vi ir con el PRIAN y no les abrieron espacio y entonces se los abrió MC y se los abrió Morena. ¿Qué hacemos? ¿No los apoyamos? Son miembros de nuestra propia iglesia. ¿No los apoyamos? Son la oportunidad de curules a favor de la vida. ¿No los apoyamos porque es Morena o aseguramos que Morena los va a correr? Ahí les van otras dos realidades. Las batallas que hemos peleado en el país, las hemos ganado mayormente por gente de Morena. Una de las batallas más grandes la peleamos en Quintana Roo y la ganamos por los de Morena. Las otras dos batallas más grandes las estamos peleando en la Cámara de Diputados federal y en la Cámara de y en los senadores. Y los que han hecho la diferencia ahí ha sido gente de Morena. En uno de los casos, Ricardo Monreal, porque me ha tocado estar con él, él dijo, yo voy a parar esos goles, aunque entre nuestra gente hay de todo, no significa que todos pensamos igual y que todos somos igual. Habemos gente con conciencia y habemos gente con conciencia, así lo dijo él, como creyente. En el otro caso tenemos al señor Ignacio Mier,
que estaban por meternos un gol un mes y medio atrás, 2 meses atrás, estaba hecho, hechecito, era un penalti, ustedes saben que los penaltis son prácticamente imperdonables, y él dijo, el hombre de Morena dijo, despreocúpense. No estamos diciendo que él sea evangélico, que él sea cristiano. Él dijo, despreocúpense, este gol no lo van a meter. ¿Y cómo lo sabe? ¿Cómo lo asegura? Yo se lo estoy asegurando, dijo, porque yo voy a ser el portero y no voy a dejar que metan ese gol. Y así fue. Quiero que sepan que dentro de Morena hay una línea pro vida que debe ser engrosada. Dentro del PRI hay una línea pro vida y también hay línea, y del PAN hay línea pro LGBT. En todos los partidos normalmente hay de las dos líneas, incluyendo el PES. Y el PAN y el PRI firmaron acuerdos que se los estoy queriendo mostrar, se me perdieron aquí. Están firmados los acuerdos. El PAN y el PRI firmaron juntamente con el PRD un acuerdo para legislar pro LGBT. Y en el acuerdo de unión de los partidos para ir juntos, también están promoviendo y haciendo ese compromiso, que iban a dar candidaturas a los LGBT o sin distinción de género. Y además, yo les digo, el PAN tiene LGBT, y entonces ustedes tienen que ponerse a pensar por qué el PAN y el PRI, con todas sus necesidades, porque son barcos incendiados de alguna manera, ¿por qué tienen que estar resucitando al PRD que está medio muerto? ¿Qué tanto les puede aportar el PRD? Lo que les está aportando es la agenda LGBT y la están comprando y abrazando. Entonces les estoy compartiendo 3, 4 realidades para que no se nos engañe, y estoy diciendo que es verdadero lo que dice Daniel. No sé, Daniel, si tienen candidatos cristianos evangélicos en Chihuahua, que estén de nuestras iglesias, que se estén apoyando. De las iglesias nuestras, no, pastor. En Ciudad Juárez está un pastor, pero no es de nuestra denominación. Y aquí en Chihuahua, bueno, al menos de Iglesia de Dios, y no sé si estoy hablando ahora que el pastor Carlos nos diga, ¿verdad? No sé si hay muchos pastores que están muy cerrados o algo muy nuevo para ellos este tema. Al menos yo lo noto aquí en mi ciudad. Como en nuestro caso de mi esposa y el mío andamos muy metidos, pues ya la gente piensa que somos políticos, pero no es así. En realidad estamos tratando de luchar por este tipo de temas, pero veo que en Iglesia de Dios, pastor, y en Asambleas de Dios, porque también tengo muchos amigos aquí en Chihuahua, nos dicen cómo batallamos con la mentalidad de los pastores que piensan que ya andas de político, siendo que nuestro sentir es sentarte con ellos, ver este tipo de temas y decirles nuestra postura como iglesia. Y luego aparte, yo lo estoy viviendo, por ejemplo, hasta en la escuela de Atkinson, que estamos viendo ahorita un tema sobre cómo unirte a las otras religiones, pero por un bien común. Hay gente que tiene la mente bien cerrada en ese aspecto. No unirte doctrinalmente, sino unirte por un bien común. Por ejemplo, en el Consejo Interreligioso aquí del Estado hay mormones, hay bautistas, metodistas, de Asambleas de Dios, Iglesia de Dios. Había un católico, hace poco lo cambiaron. Entonces, cuando yo les nombro de este tipo de temas a algunos pastores, me dicen, no, hombre, usted ya anda bien mal o cosas así. Pero no es eso, sino que tienen que meterse un poquito a esa labor y, como usted está comentando, a incidir en este tema, porque si no lo hacemos nosotros, no sabemos qué vaya a pasar en un futuro con nuestros hijos o nuestras generaciones. Gracias, Pastor Daniel. La apatía y el miedo a tomar riesgos nos paralizan y entonces no participamos. Y lo peor, también si nos quedamos con ideas, como por ejemplo, por eso les compartí, no porque yo sea de Morena, me interese Morena, yo les estoy diciendo, por eso les dije, Morena es quien gobierna, entonces nos vamos a acercar al gobierno. Morena está dando más espacios que otros, porque Morena es una red amplia, pues agarra de todo, levanta de todo, pero hay oportunidad ahí. No todo Morena es malo. Morena es quien nos ha ayudado a ganar las batallas más fuertes en el país.
Entonces, no es nomás así de desechar a Morena. Por eso en Iniciativa Ciudadana nosotros hemos promovido nada por un partido nada más, ni nada en contra de un partido. Entonces, trabajamos con todos los partidos, con unos más, con otros menos, o con quien se puede y se deje, ¿verdad? Porque les digo, la realidad, en el caso de algunos partidos, te dan la sensación pro vida, pero no lo son. Por ejemplo, ahí les va una última cosa aquí en Sonora. Tuvimos un problema porque promovieron el matrimonio igualitario Yumiko Palomares, una de los brazos de Wendy Briceño. Cuando llega a Sonora la lucha, pues nosotros le damos duro y por supuesto nos unimos con los pro vida de allá de enfrente. Y entonces los de allá de enfrente, que tienen mucha más experiencia y más camino recorrido que nosotros, nos dicen, no se preocupen, ya todos los diputados del PAN y del PRI van a estar ahí en nuestra reunión y ellos van a recibir y ellos van a luchar por nosotros. Y se me ocurre a mí, se me ocurre perspicacia y un poco de desconfianza y me reúno con los diputados del PES, con 3, o nos reunimos a algunos de nosotros de la iglesia y luego le echamos una llamada al diputado Valdenebro porque era el federal del PES, pero era el jefe de ellos, así para que les girara una instrucción, pero de antemano ellos eran pro vida. Uno cristiano, el otro creyente católico y el otro pues los seguía a los otros 2. Entonces dicen ellos, no, ahí vamos a estar. Y ellos son los que lucharon a la hora de la hora, el día del pleito, hablando de cómo nos escondemos y no queremos tomar riesgos y no queremos que hablen mal de nosotros. Si no quieres que hablen mal de ti y proteges primero tus intereses, entonces no estás protegiendo ni el reino, ni al pueblo, ni a los cristianos, ni a la nación, ni nada que se le parezca. Entonces, y no digo tomar riesgos inapropiados o hacer cosas indebidas, no, pero riesgos se tienen que tomar en este rubro de incidencia pública. Llegó el día, mis hermanos, ¿y saben dónde estaban los diputados del PAN y del PRI? En cualquier lugar, pero menos ahí. No aparecieron. Y uno se queda con la sensación de que con ellos nosotros vamos a salir adelante porque ellos son pro vida, no lo des por sentado. Han sido criados mayormente católicos, pero no des por sentado. Por eso hice la pregunta, que si son leales a su propia doctrina, a su propia filosofía. Los candidatos ustedes los van a ver brincar de un partido a otro a quien sea, porque estoy hablando de cantidades grandes. Bien, mis hermanos, sé que el tiempo se acabó. No sé, Carlitos, si quisiera dar lugar a 1 o 2 preguntas más, pero sé que debo entregar aquí. Agradezco mucho esta oportunidad de intercambio, de diálogo y sobre todo de exponerles un panorama amplio porque queremos seguir creciendo en criterio de incidencia pública. Queremos crecer en criterio de gobierno, en criterio político. Entonces, con gusto podemos volver a vernos y con este punto de partida podemos entonces tocar cosas más puntuales. A lo mejor una vez que pasen las elecciones se pierde el sabor o se pierden las ganas, pero si queremos construir algo para el 24 en temas presidenciales, tenemos que trabajar desde el día siguiente después de que se acaben las elecciones, o sea, dentro de 4 días tenemos que empezar a apuntalar, trabajar, y tanto por la línea, por la vida y la familia, que es una línea no política o apolítica, pero que se dio cuenta que tenía que proteger a los pocos pro vida que tenía y que tenía que buscar la forma de apoyarlos, pero una nueva red de incidencia pública donde soñemos con preparar gente para gobernar durante esta década puede ser muy interesante, y entre ellos pueden estar nuestros hijos, y no porque les querramos buscar chamba en el gobierno, estamos hablando de todo un ministerio social, de todo un ministerio de predicación, ¿por qué no? Porque allá también se predica, de todo un ministerio evangelizante, de todo un ministerio protectivo, de todo un ministerio de transformación, tanto para los gobiernos como para bancos, como para los medios de comunicación, como para las universidades preparatorias. Necesitamos preparar a nuestra gente para que entre tanto que el Señor viene por nosotros, brillen no por su ausencia, brillen porque son como Sadrach, Mesach, Abednego, son 10 veces mejores que los otros por la gracia y la presencia de Dios en sus vidas. Yo todavía me pregunto por qué Daniel, después que salió del foso de los leones, siguió trabajando con ese rey que lo mandó matar. Se me hace que ese rey era de Morena y se vio atado por sus propias leyes,
que no estaba en su corazón querer matar a Daniel, pero no lo pudo proteger, lo mandó al foso, lo mandó al foso de los leones, y con un corazón roto va y le dice: Daniel, ¿estás ahí? ¿Tu Dios te pudo salvar? Porque ya había oído de su Dios, que las podía. Y yo no sé cómo Daniel no lo mandó por un tubo y renunció a ese partido y dijo: no, pues si me mandaste matar, imagínate que pueda venir, va a querer matar a mi familia. Y siguió trabajando con él. La política es así, mis hermanos. Se viven cosas de varios tipos y, como les digo, no hay el tiempo para contar detalles que están ocurriendo en sus propios municipios y estados, pero pudiéramos tener una segunda parte en otro momento. Adelante, Carlos, Karim. Muchas gracias, Julio. Y yo sé que hay manos levantadas ahí, pero ya faltan 10 minutos para la 1 y permitimos que se fuera unos minutos extras por el interés y también por la premura ya del tiempo de las elecciones. Y pues otro tema pues ya va a ser post elecciones y no es la misma, pues el candor Hermano Carlos, del tema. Sí, hermano. ¿me puedes permitir? Hermano, pues estamos fuera de tiempo, al menos que quieras resumir en un minuto. Hermano Carlos, yo soy Sí. de la Iglesia de Dios, pero la iglesia donde entramos todos. Usted tomó demasiado tiempo para presentar al pastor Julio. Dele chance a los hermanos que levanten la mano, por favor. Es parte de una buena reunión, de una reunión productiva. Lo digo, soy instructor de reuniones productivas. Ok. Bueno, hermano, gracias. Para darle información, en la clínica pastoral siempre oramos media hora y se le damos 50 minutos al que expone. Ese es el programa, la estructura de este programa. Hermano Carlos. Y hoy hicimos algo más rápido para entregarlo más rápido. Inclusive le dimos tiempo extra. Pero normalmente la clínica, el que expone es 50 minutos, hermano. Hasta mi esposa dijo, hermano Carlos, ¿quién es el que presenta? Porque parece que está dando la enseñanza a él. Bueno. Sí, el problema fue, usted usó mucho tiempo para presentar al obispo Julio. Entonces, nada más es mi retroalimentación, porque hay manos levantadas que son muy valiosas. Ok, gracias, hermano, y le acepto el informe o la llamada de atención, si usted quiere, está bien, no hay problema. Si alguien quiere participar, podríamos hablarle o abrirle el micrófono por un minuto o menos, hermano, para no dejarlos ahí. Hermano Rigoberto, parece que levantó la mano. Nada más que yo no sé si va manejando, hermano, no queremos que tenga un accidente. Hermano Carlos. Rodrigo, adelante, hermano. Ok, solo quiero resumir como dice en un minuto. Primero, agradecer a Dios por la vida del hermano Julio y de usted. Es histórico, desde que yo soy pastor, que un superintendente presente un proyecto como el que se está haciendo hoy. Sé que los tiempos han cambiado. Entonces quiero felicitar al hermano Julio por su ponencia, a usted como supervisor del territorio. Muchas felicidades. Segundo, rápidamente, en Mexicali, Baja California, tenemos al pastor o el licenciado Tomás Diosdado, que está por el 4º distrito de nosotros. Entonces, de la Iglesia de Dios. Es miembro de la Iglesia de Dios él. Y yo creo que lo que se acaba de hacer es una gran bendición, orientar a nuestra iglesia sobre los candidatos y los votos que tienen que emitir. Y también para capacitarnos a nosotros y orientarnos sobre el proyecto que se está presentando. Muchas felicidades. Y aquí en Mexicali, Baja California, estamos trabajando también de hombro a hombro con la Alianza de Pastores y que estamos enfocados en los candidatos pro vida. Muchas gracias y muchas felicidades al hermano Julio. Sé que no es fácil, como decía el pastor, que no es fácil lo que estamos haciendo por primera vez en la historia, que la iglesia, el cristianismo se mueva a apoyar lo que es la vida
y la familia. Bendiciones, hermano, y estamos muy contentos y desafiados en este tiempo. Felicidades. Muchas gracias, hermano Rodrigo. La verdad que sí, muy acertada la participación de mi hermano Julio. Yo lo veo como un doctor en incidencia pública. Nos pega una buena cátedra sobre esta temática y la verdad no va a ser la única de estas clínicas pastorales. Vamos a seguir invitando a Julio para que nos siga. Hermano, hay más manos levantadas y usted sigue hablando. Dele oportunidad, dijo que 1 minuto. Muy bien. ¿Quién más está levantando la mano? Abre su micrófono, por favor, y adelante. Creo que voy a contratar al hermano Miguel para que nos ayude aquí en la logística de este programa, ¿no? Ánimo, hermano. Gracias, hermano. Hay algo, si alguien quiere participar, solamente abra su micrófono y adelante, hermano. El pastor Parra estaba levantando la mano. Hermano Arnoldo, adelante, hermano. Arnoldo, ¿me estás escuchando? Sí. Rapidito. Bueno, nada más, agradecer, ¿verdad? La clínica pastoral, agradecer lo que está comentando el obispo supervisor nacional Julio. Y nada más recordar que en el caso muy puntual en Baja California teníamos una situación en el distrito 17 con una candidata muy nociva y que era de las principales promotoras antivida y antifamilia. Y creo que también que junto con estar involucrado en todo esto del tema de incidencia pública, no dejar, ¿verdad? Y saber que esta también es una guerra espiritual. O sea, no es solamente reunirnos con ellos y todo, que sí es parte porque lo hemos hecho, sino el asunto espiritual. De tal forma que esta candidata que se quería reelegir, que era totalmente antivida y antifamilia, ¿verdad? El Tribunal Electoral del Estado la invalidó porque se hizo pasar como indígena triqui y realmente no era, ¿no? Entonces, ahorita queda vacante la candidatura del Distrito 17 por parte de Morena, sobre todo porque es una candidata muy nociva, junto con otros 2 candidatos más de Morena en el estado, que también hay de Morena a favor de la vida en Baja California, vamos a decirlo también. Entonces, sí es el tema también que no descuidemos y que no descartemos y dejemos de lado la parte espiritual de la oración, del ayuno, lo que se está haciendo, ¿verdad? Y Dios toma control, al final de cuentas, aún en esos casos que parecen imposibles de remover a esta diputada, y Dios lo hizo. Entonces, simplemente no perdamos esa esperanza. Bendiciones, hermanos. Gracias, Arnoldo. Muchas bendiciones. Gracias. Bueno, pastor, obispo Julio, gracias por esta sesión, me encantó, muchas gracias. Una disculpa al que está organizando por meterme en su reunión, pero sí era importante escuchar, aunque sea por 1 minuto, a los gracias, estoy muy contento de esta reunión. Un abrazo, pastor Julio, le respeto mucho. Manuel es discípulo de Fidencio Burgueño, échenle la culpa a él. Está bien, no hay problema, hermano, no hay problema. Oye, come en mi casa, duerme en mi casa, algo se me iba a pegar. Perfecto. Bueno, yo en especial también soy muy amigo de Fidencio, viví 2 años en su casa, bueno, etcétera. Voy a dejar el lugar a quien cierra, nuestro hermano Karim, que muy amablemente siempre nos abre el programa y luego lo cierra. No sé, Karim, si hubo ahora chance de hacer una de tus encuestas que haces normalmente de cada temática. Parece que estás teniendo un problema técnico por ahí con el Zoom, pero te dejo, Karim. Gracias a todos, pastores, bendiciones, y vamos a orar de veras por estas votaciones del día domingo, que el Señor las dirija y que el devenir, la historia que ya está escrita para el Señor, que es el mismo de hoy y de mañana, que Él sabe el futuro, que nos guíe a nosotros para hacer nuestra participación, la parte que nos corresponde para hacer la diferencia. Gracias, te dejo, Karim, bendiciones. Gracias, pastor, supervisor Carlos. Estamos sobre el tiempo, bien lo dijimos, entonces hubo un par de preguntas por ahí que seguramente yo me tomaré el tiempo para hacérselas llegar al hermano Julio y le envío la respuesta a
a quien corresponda. Muchas gracias. Antes de que nos despidamos, aprovechando que está aquí nuestro hermano Julio, le voy a pedir si él puede hacer una oración, bendecir a los pastores, a la iglesia que está representada acá, y que él pueda hacer una oración y despedirnos. Y con eso quedamos despedidos y absueltos de este tiempo. Muchísimas gracias a todos por el tiempo. Gracias por organizar esto, Pastor Carlos. Y hermano Julio, adelante. Nos despedimos con una oración suya. Padre, te agradecemos, te bendecimos por la vida del obispo Carlos, de Aida, su esposa, de sus hermosos hijos. Señor, sea tu paz y bendición para nuestros líderes. Te agradecemos, Señor, por todo su equipo en la oficina que nos bendicen como pastores en este territorio. Te agradecemos por los compañeros de otras partes del país que nos pudieron acompañar, y de manera muy particular, gracias por cada pastor del territorio noroeste norte. Gracias, Señor, que tu paz, que tu bendición, Señor, esté con cada uno de ellos, especialmente en estos tiempos violentos, difíciles por los comicios. Señor, pedimos por paz, pedimos por gobernabilidad, pedimos por orden, Señor, en cada uno de nuestros estados, en cada uno de nuestros municipios, y que nosotros, Señor, con nuestra oración, convocando, Señor, a tu pueblo a orar y a clamar, podamos, Señor, ser agentes de paz, promotores de paz en medio de tiempos tan difíciles. Señor, gracias porque para eso nos has puesto, para hacer luz, para hacer sal de esta tierra. Permite que incidamos, permite, Señor, que seamos de impacto y de bendición desde nuestra oración hasta lo que tú nos guíes a hacer, Señor, en el nombre de Jesús. Usa la vida de tus siervos, bendigo sus casas, sus familias, bendigo a sus hijos, a sus hijas, los que tienen cerca y los que tienen lejos, Señor. Sea tu bendición sobre cada una de nuestras congregaciones también aquí representadas. En Cristo Jesús, muchas gracias. Amén y amén.